Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Yo espero que usted preste mucha atención, gloria a Dios. Porque hoy quiero hablarle vivencia, gloria a Dios. Quiero hablarle palabras que el Señor cada día me ha hecho vivir, me ha hecho entender cosas para que hoy en día nosotros podamos caminar confiados en el Dios que no ha dicho ven a la luz, ven a la paz, ven a lo que yo te estoy ofreciendo, que es la salvación eterna. Esas palabras que han sido grabadas en este libro, gloria a Dios, que han sido interpretadas para que nosotros podamos entenderlas en nuestro idioma, gloria a Dios. Estas palabras el Señor las ha puesto no para que nosotros la dejemos y se llene de polvo. Esta palabra Dios no la dio para que nosotros la dejemos guardada en nuestra casa. Dios no la dio para que nosotros la analicemos, velemos pensando en ella, que cada día en nuestro diario vivir podamos entender lo que esta palabra nos está diciendo. Porque así las personas que tienen manuales para poder armar un electrodoméstico tienen su manual para armarlo, porque así se lo dieron en la fábrica, gloria a Dios. Así nosotros cuando estamos en el Evangelio, cuando Dios nos llama, lo primero que Dios nos da a entender que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, entendemos que también tenemos que orar. Cuando leemos la palabra de Dios, entendemos que tenemos que ayunar, porque es nuestro manual para que nosotros en el día a día no nos desarmemos y caigamos en la trampa del enemigo. Por eso me llama tanto la atención como Pedro habla en estos versículos bíblicos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo, desde que nosotros entendimos de que había un Dios que nos estaba ofreciendo salvación, el enemigo ya está al acecho y está buscando la manera de sacarte de la verdad, porque él sabe que si tú sigues ahí, él sabe cuál será tu final. Él sabe a dónde tú vas a llegar. Él sabe lo que tú le puedes quitar a él, que él tiene bajo su mandato. Alabanza al que vive. Por eso me llama la atención, gloria a Dios, cada apóstol de la palabra, que cada hombre de Dios que entendió lo que Dios quería hacer con él, el enemigo se le levantó. El enemigo se levantó en contra de lo que esas personas ya habían creído. Y por eso vemos un Pedro, gloria a Dios, un hombre pecador, un hombre que trabajaba en la pesca, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que hacía lo que él entendía que tenía que hacer. Pero cuando Dios lo llama, su vida empieza a cambiar. Tal vez el hombre que nadie miraba, tal vez el hombre fracasado, que nadie le prestaba atención, ahora ya la gente le estaba prestando atención. ¿Por qué? Porque sus pasos comenzaron a cambiar de dirección. Todo comenzó cuando sus pasos comenzaron a cambiar de dirección. Anteriormente él estaba en el mar. Anteriormente él llegaba del mar fracasado y nadie le hacía caso. Yo me imagino que cuando Pedro llegaba con muchos peces, todos querían ver lo que Pedro hacía. Pero cuando él llegaba fracasado, nadie le hacía caso.
andó con Jesús, aprendió mucho, gloria a Dios. Y dice la palabra, gloria a Dios, que en un momento Pedro, un hombre ya que estaba dando fruto, Pedro, un hombre que no se había desviado por el camino incorrecto, porque había entendido ya quién lo había llamado, dice la palabra que Jesús le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Satanás os ha pedido para zarandearte. Y es algo que me llama mucho la atención, porque antes Satanás no lo había pedido para zarandearlo. Antes, cuando él estaba fracasado, antes, cuando nadie le hacía caso, Satanás no le estaba pidiendo para zarandearlo. Todo comenzó cuando Jesús puso su vista en él. Todo comenzó cuando Dios le dijo: ven, sígueme, porque te voy a hacer pecador de hombres. Todo comenzó cuando Dios le dio una palabra. Alabanza al que vive. Y por eso nosotros hoy en día muchas veces estamos turbados, no entendemos lo que pasa en nuestra vida. No entendemos que en nuestra vida hay pleitos, hay batallas, en nuestros sueños nos atacan en muchos ámbitos de nuestras vidas. Creemos que no podemos avanzar, que no podemos ser nueva persona, que no podemos dejar cosas del mundo de donde Dios nos sacó. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo nos ha pedido para zarandearnos, gloria a Dios. Porque cuando tú estabas ahí, tú hacías todo lo que tú querías y nadie te prestaba atención. Podían decir: es un delincuente más. Podían decir: es uno más del montón. Pero cuando llegaste al camino, ya la gente está buscando cómo tacharte. Pero ese es el cristiano que vive al lado de mi casa y oye cómo hablo, oye cómo camina. Porque te van a prestar atención, depende del cambio que tú tengas. Porque tú puedes cambiar en el mundo y ser un empresario y nadie te va a hacer caso. Nadie va a hablar de ti fácilmente. Pero cuando tú dices: voy a seguir a Cristo, cuando tú dices: voy a seguir a Cristo, ya el sedazo te está esperando, gloria a Dios. Cuando tú dices: yo voy a seguir al Dios que me llamó, ya el enemigo te está esperando para ver si tú eres una marca falsificada de esos que entran y se van de una vez. Alabanza al que vive. Dios está llamando hoy en día gente pura, gente de original, gente que vienen de parte de Él. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchos que se han levantado en contra de lo que ya Dios dijo que iba a hacer contigo. Alabanza al que vive. Y ellos están aquí mismo muchas veces. Ellos se disfrazan de luz, pero son lobos rapaces. Cuando yo dije: voy a seguir a Cristo, cuando Dios me libró de todos los demonios que me estaban atormentando en mi adolescencia, cuando yo dije: ya yo voy a caminar por el camino que Dios ha firmado para mí, alabanza al que vive. Cuando yo empecé a caminar por el camino verdadero, se empezó a levantar el enemigo, gloria a Dios. Él empezó en mi sueño. Cuando vio que mi sueño no podía conmigo, y empezó físicamente, alabanza al que vive. Y se levantaron personas criticando, se levantaron personas queriendo decir que yo no voy a durar una semana, gloria a Dios, que yo vine a hacer algo para irme de nuevo. Y el enemigo se levantó muchas veces y yo
íbamos rumbo al precipicio. Íbamos rumbo al precipicio. Pero hubo una mano, gloria a Dios. Ay, Padre. Hubo una mano. Hermanos, a veces creemos que la lucha y que el enemigo nos va a tirar allá afuera solamente. No, no es así. El enemigo va a venir disfrazado. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué dijo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda alrededor como león rugiente. Cuando usted entiende alrededor, ¿qué usted podría entender? ¿Que está a 2 kilómetros? ¿Que está a 3? ¿Que está a 4? No. Anda alrededor de usted, formándole un cerco, esperando el momento necesario para sacarte de la palabra que ya Dios dijo para ti. Él está a tu alrededor, tirándote sus dardos, esperando que un pensamiento mal puesto llegue a tu cabeza, esperando que tú te tropieces con la persona equivocada para él sacarte de la voluntad de Dios. Llegó un momento de mi vida en el cual Dios empezó a subirme de escalón. Empezó a subirme de escalón hace varios años atrás. Y ya empezó a subirme y a subirme. Y yo estaba feliz, yo estaba gozoso, porque sabía lo que Dios estaba haciendo conmigo y sabía de dónde Dios me había librado. Pero llegó un momento de mi vida que por querer yo servir a Dios, se me fue todo, gloria a Dios. Me botaron del trabajo. Entonces yo quedo donde mi abuela. Quedo en un momento que no hay lo que hacer. No encuentro qué hacer, porque estoy en un lugar donde los trabajos son escasos y el enemigo me está tirando. El enemigo está poniendo oferta. El enemigo quiere que yo tome el camino equivocado para él destruirme. Cuando yo dije voy a depender de Dios, lo dije con mi boca. Lo nombré, voy a depender de Dios. No hice eso en realidad. Yo predicaba en muchos lugares, me invitaban a muchos lugares, pero cuando dije voy a depender de Dios, no lo hice. Porque empecé a buscar trabajo que no tenía que buscar. Empecé a hablar con personas que no tenía que hablar. Y empezó Satanás a darme lo que yo quería. Porque el deber mío era depender de Dios, arrodillarme, orar y esperar en Dios. Pero no, empecé a hacer lo que mi carne quería. Y llegó el trabajo. Empecé a hablar con la persona menos indicada. Y llegó el trabajo. Esa persona me hizo los trámites. Ya me dijeron que sí. Me llevaron hacia aquel lugar. Y empecé a manejar a una mujer que según mi vista era una mujer de Dios. Porque era una líder con P. Yo creo que usted sabe lo que quiero decir con una líder con P. Una mujer que era establecida en una congregación, era la líder de esa congregación. Ella tenía sus miembros. Ella tenía una iglesia en Santiago. Ella tenía una iglesia en San Juan. Y yo entendí que esa mujer era de Dios. Y dije yo, este trabajo me lo mandó Dios. Porque aquí todo viene de la voluntad de Dios. Voy a trabajar como una líder con P. Una líder de líder. Aquí está Dios.
Hermanos, llegué a trabajar con ella. Mi vida espiritual comenzó a menguar. Yo llegaba a mi casa 11, 12 de la noche. Ya mi vida espiritual no era la misma. Y yo, el evangelista, el líder de la iglesia, el que más predica, estaba haciendo de que la voluntad de Dios trabajando, porque andaba como una líder que tenía su propia congregación. Y empecé a trabajar y a trabajar. ¿Y mi vida dónde? Mi vida espiritual dónde estaba, y yo la había dejado atrás, porque había hecho caso a alguien que se vistió de luz. Gloria a Dios. Y creí que ahí estaba la solución para mí. Aleluya. Hermano, no duré 2 meses. Gloria a Dios. No duré 2 meses cuando ya Satanás me tenía agarrado en sus manos. Gloria a Dios. Satanás acabó con mi vida. ¿Sabe por qué? Satanás no te puede tocar si tú estás en comunión con Dios. Gloria a Dios. Satanás no te puede tocar si tú estás en la intimidad orando, ayunando y buscando a Dios. Aleluya. Pero si te descuidas, si dejas de orar, si dejas de ayunar, si dejas de hacerle caso a lo que tu pastor te está diciendo, Satanás va a hacer lo que él quiera contigo. Gloria a Dios. Y ese fue el error que yo cometí. Me dejé dirigir por lo que el mundo me estaba ofreciendo y no por lo que Dios quería hacer conmigo. Dios me dijo: depende de mí y yo voy a hacer contigo lo que está establecido en mi palabra. Aleluya. No fue que un hombre me lo dijo, no, es que está establecido en su palabra. Gloria a Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿Tú sabes por qué yo no vi eso oculto que vino hacia mi vida? Porque no clamé antes de tomar la decisión. Aleluya. Satanás me enterró. Satanás me acabó. Satanás puso mi nombre por el suelo. Antes el que era un líder, antes el que era un predicador, ahora estaba siendo el títere de Satanás. Ahora estaba siendo la basura que Satanás quería que fuera, porque no tomé la decisión correcta cuando tenía que tomarla. Y por eso en nuestra vida llegarán gente disfrazado de ángel de luz y te van a ofrecer ofertas para que tú niegues al Dios que te llamó. Te van a ofrecer ofertas para que tú digas: no, senda pastora, ya a mí no me conviene. Te van a ofrecer ofertas para que tú dejes esta iglesia porque está muy pequeña. Te van a ofrecer ofertas para que tú trabajes en lugares altos, pero adorando al mismo Satanás sin tú darte cuenta. Porque Satanás lo que quiere es que tú salgas de la voluntad de Dios. Él te está rodeando. Él te está rodeando. Él te está rodeando cada día, cada mañana. A veces creemos que esto es un juego. A veces creemos que estamos jugando a los cristianos y que Dios me llamó y ya no, y que yo voy todos los días a la iglesia y todos los días a mi casa. No, esto no es un juego. Yo le estoy diciendo que esto no es un juego. Yo sé lo que es estar en el suelo. Yo sé lo que es un Dios cuando te levantas. Yo conozco a ese Dios. De oída te había oído. Pude decir esa palabra porque cuando estuve en el suelo, cuando yo creía que no había esperanza, pude escuchar la voz de Dios. Pude ver al Dios que levanta. Pude ver al Dios que liberta. Y de oída había escuchado de Él. Predicaba un Dios que no entendía quién era ese Dios. Estaba peleando con un enemigo que no conocía sus artimañas. Porque en muchos cultos, cuando me invitaban a predicar, los reprendía. Pero no sabía quién estaba reprendiendo. Porque
por mucho tiempo leemos en la Biblia y lo leemos y lo leemos, que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos predicadores, vendrán falsos pastores diciendo yo soy el que tengo la verdad, yo soy el que predico la verdad, yo soy el que hablo la verdad, pero sus hechos, sus frutos no están a la vista. Sus frutos están escondidos. Mi hermano, llegué a ese lugar. Muy bien. Llegamos a ir a muchas iglesias. Y yo bien, excelente. Excelente. Llegamos a ir a vigilia. Llegamos a ir a culto, congreso, a todos los lugares. Pero yo estaba descarriado completamente. Porque no ayunaba, no buscaba, no oraba, no estaba haciendo nada. Satanás me tumbó del caballo. Satanás me tumbó de donde Dios me había plantado. Porque tenía un rumbo, pero Él me desvió. Aleluya. Hermano, caí en el alcohol. Caí en la vape, donde están esos jóvenes hoy en día perdidos. Ahí caí. Caí en esa juca, en todo eso caí. Y le decía al Señor, porque eso sí sabemos hacer, preguntar, ¿por qué le decía a Dios? ¿Por qué a mí? Aún estando en ese camino, sintiéndome solo, todos se me fueron, sentía que nadie podía ayudarme y sacarme de ese lugar. Y le decía al Señor, ¿por qué a mí? Líder nacional del concilio en el que pertenecía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, un predicador que ya casi todos me conocen? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si he perdido tanto? ¿Por qué a mí, Dios? Y se lo preguntaba una y otra vez, ¿por qué a mí? Me sentaba en un mueble y me sentaba con ese cigarrillo eléctrico hasta 3 y 4 de la mañana preguntando y pensando y llorando, ¿por qué a mí? Hermano, hoy he entendido que todo lo que sufrí en ese lugar, todo lo que sufrí en esa caída, no solo fue para Dios enseñarme y sacar lo mejor de mí, no solamente fue para eso, sino también para darle una advertencia al pueblo de hoy en día. Hermano, la mujer que me dio el trabajo, esa líder con varias congregaciones, porque donde ella iba, ella no decía quieren pertenecer a mí, no, ella compraba la congregación. Una mujer de dinero, donde ella llegaba, compraba a los predicadores. Yo no llegué comprado para que hacer lo que ella quería, no, yo llegué a trabajar. Pero cuando llegué ahí, Satanás lo que quería conmigo era utilizar mi ministerio como le estaba usando a ella. La mujer andaba en el pecado, pero se disfrazaba y todos la veían como una mujer de Dios. La mujer andaba en el mundo, fumaba, bebía, hacía todo lo que la gente del mundo hacía. Pero cuando ella se vestía y llegaba a los lugares, la subían en el altar, ella predicaba, ella cantaba, hacía todo lo que un hombre o una mujer de Dios puede hacer hoy en día. Pero estaba totalmente en la tiniebla. Y usted sabe lo que está pasando hoy en día, que por eso Dios permitió que yo viviera todo eso, no solamente para que lo sufriera y que aprendiera yo, no, también para que aprendiera usted. Satanás se está metiendo en los templos. Satanás está metido en los templos disfrazado. Y a veces creemos, sí, ese es de Dios. Y a veces decimos, sí, ese está hablando de Dios. Por eso la Biblia dice, probar
los espíritus. Aleluya. Porque no todos vienen de Dios. Gloria a Dios. No todo el que te dice, hermanito, vamos a orar. No todo el que te dice, hermanito, vamos a orar, viene de Dios. No todo el que te dice, vamos a trancarnos a buscar a Dios. No todo el que te dice eso viene de Dios. Si tú te das cuenta, Judas andaba con Jesús para arriba y para abajo. Judas también predicó el evangelio. Y al final, ¿qué hizo? Entregó al maestro. No te dejes llevar por los vientos que vienen, que tú crees que vienen de Dios y te van a dirigir a donde tú quieres. Porque les decimos muchas veces, sí, aquí yo voy a alcanzar lo prometido. Aquí yo voy a alcanzar lo que Dios me prometió. Con este hombre o esta mujer de Dios, aquí es que yo voy a alcanzar lo que Dios me prometió. Y nos dejamos llevar de nuestra vista. Nos dejamos llevar de lo que nuestros ojos están viendo. Gloria a Dios. Y no intimamos. Aleluya. Sé sobrios y velad. Porque es que Satanás no va a venir con lo que no te gusta, él va a venir con lo que te gusta. Gloria a Dios. El enemigo no va a venir con lo que a ti no te agrada, no. Él va a venir con lo que te agrada. Gloria a Dios. Hermano, mientras estuve en ese lugar, yo vi a esa mujer utilizar hasta droga. La vi utilizar todo lo que ese mundo ofrece. Y ella entraba por las congregaciones y nadie podía decir, Satanás está en ella. Le entregaban los micrófonos, le llegaron a dar hasta reconocimiento por su labor, por lo que estaba haciendo. Y era el mismo enemigo disfrazado a través de ella. Aleluya. Por mucho tiempo estuve ahí y le dije, Dios, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Estaba esperando un milagro de Dios. Porque no podía salir de ese lugar. Por más que quería salir, no podía salir. Porque si usted está sufriendo en un lugar, lo lógico es que usted salga de donde está sufriendo. Pero cuando usted está en un lugar donde hay un cerco, donde cuando usted quiere avanzar siente como que lo tienen agarrado, usted quiere decir, ya no hay oportunidad para mí. Yo conocí al Dios de gloria, yo conocí al Dios que me libertó, pero sentía que no había una oportunidad para mí. Cuando llegó el momento de que Dios permitió que yo saliera de ese lugar, que ya era el momento necesario, increíble. No fue porque yo dije, ya yo puedo, me voy. No fue así. Ya yo había visto todo lo que Satanás estaba haciendo. Ya yo había visto los ministerios caer. Muchos ministerios cayendo desde que llegaban a la casa o a la mano de esa mujer. Caían solamente de llegar. Practicaban el pecado y predicaban y adoraban. Eso es lo que Satanás quería conmigo. Que yo predicara y hiciera lo que la gente creía que yo era, un evangelista, pero en realidad estaba en el pecado. Eso es lo que Satanás quería. Pero Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Sufrí, lloré, y cuando llegó el momento, el mismo Dios le dio una orden al mismo Satanás para que me dijera que saliera de ese lugar. Esa mujer un día se endemonió tan fuerte que ella misma me dijo, vete de aquí. Lo que yo estaba esperando por mucho tiempo. Porque de verdad se lo puedo decir. Por mucho tiempo quise salir. Salí a las 2 y 3 de la madrugada intentando irme y no podía. En las calles llegué a llorar. En franela, en voces, llegué a llorar en las calles queriendo salir de
la quitó. Aleluya. Porque cuando Dios va a hacer algo contigo, ni cola, ni el polvo que era de allá se va a venir contigo, no. Dios te va a limpiar por completo y te va a hacer entender lo que Él va a hacer contigo. Dios lo va a hacer por completo. Es tiempo de que nosotros nos sacudamos, porque nada de lo que el enemigo puso un día en nuestra vida puede quedarse. Es tiempo de sacudirse en Dios y entender que lo que viene en Dios es más poderoso que lo que el enemigo trató de hacer de atrás. Por eso Job conoció al Dios que lo llamó. Job tuvo que conocerlo. Job tuvo que entender cuál fue el Dios que lo llamó. Después que Satanás pidió el permiso, después que Satanás le quitó todo a Job, así mismo Satanás tuvo que ver como Dios se lo daba todo de nuevo. Así mismo el enemigo tuvo que ver que todo lo que Dios permitió que él le quitara, así él tenía que ver con sus ojos como Dios se lo devolvía. Así vamos a ver con nuestros ojos lo que Dios nos va a dar cada día. Pero tenemos que abrir los ojos. No estos ojos carnales, porque los tenemos abiertos desde que nacimos. Tenemos que abrir los ojos espirituales. Tenemos que andar en el espíritu, velar y orar para que no entre en tentación, le dijo Jesús a los discípulos. Tenemos que velar, alabanza al que vive. Tenemos que buscar su reino. Tenemos que buscar su justicia. Porque hoy en día no estamos enfocando en la añadidura. No estamos enfocando en las cosas que este mundo nos está ofreciendo. Y Satanás quiere derribarnos. El enemigo quiere acabar con nuestra vida. Satanás no quiere que lleguemos a la salvación. Y ya él sabe que desde afuera él no nos puede jalar. Él se está metiendo adentro si se lo permitimos. Por eso hoy en día tenemos que envolvernos en la oración, envolvernos en la búsqueda de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es tiempo de buscar el reino de Dios. Es tiempo de buscar primeramente su reino. Santo eres, Padre de la gloria. Santo eres, Dios de la gloria. Santo eres, Dios de la gloria. Da pena como el enemigo se está metiendo en los hogares. Da pena como el enemigo se está metiendo en las congregaciones y se está llevando a las personas como que son de él. Da pena como el enemigo está tumbando a los hombres y mujeres de Dios hoy en día, porque todavía no conocen a su Dios. Todavía no conocen al Dios que lo ha llamado. Porque estamos caminando en el mundo, pero no entendemos que somos luz en medio de la tiniebla. Porque a veces creemos que porque estamos en el mundo somos del mundo. No es así. El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Es la Biblia que lo dice. La Biblia también dice en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es tiempo de someternos a Dios. Esto no es un juego. El enemigo te quiere derribar. El enemigo te quiere enterrar. Es tiempo de someterse al Dios que te ha llamado. Es tiempo de someterse a Dios. Porque como león rugiente, él anda alrededor. Como león
fácil ser igual que los demás. Es fácil ser del montón. Es fácil no buscar a Dios. Es fácil hacer lo que esta carne quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alabanza al que vive. Si alguno quiere venir en pos de mí, es que esto no es solamente decir yo le sirvo, no. Es que tú tienes que decir que no cuando llegue la tentación. Es que tú tienes que decir que no cuando tus amigos del mundo te inviten a hacer algo que no es de Dios. ¿Y sabe por qué digo amigos del mundo? Porque ellos son amigos, ellos son conocidos. Los que están aquí son hermanos. Los que están en el templo, en la congregación, son mis hermanos, no son mis amigos. En el mundo tú tienes conocidos. En el mundo tú tienes personas que te conocen y te dicen: oye, tú si estás antipático, porque tú no haces lo que yo hago, porque no vamos a tal lugar. Esas son las propuestas que el enemigo nos da cada día, porque así yo las tuve. Cuando yo estuve allá atrás en el suelo, el enemigo puso carro a mi disposición. Tenía dinero. El enemigo ponía el dinero para que yo hiciera lo que yo quisiera. Y yo amanecí en las discotecas. Yo amanecí en el mundo haciendo todo lo que el enemigo quería lo que yo hiciera. ¿Sabe para qué? Para llenar un vacío en mi corazón. Para querer olvidar el pasado. Para poder mantener mi mente ocupada. Y no pensar en lo que yo había perdido. Eso es lo que el enemigo quiere, mantenerte ocupado. Eso es lo que el enemigo quiere, mantenerte ocupado en las cosas del mundo. Mantenerte ocupado en las cosas de esta tierra. Mantenerte ocupado para enterrarte. Mantenerte ocupado para que no busques a Dios en estos tiempos en el cual la gente está muriendo. Está muriendo sin Cristo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para que el reino de Dios se expanda aquí en la tierra? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para que nuestra vida espiritual sea una vida de luz en medio de la tiniebla? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para que la iglesia se expanda? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Del infierno Dios nos sacó. De la garra del enemigo Dios nos sacó. Para que habitemos en su luz admirable. Y así como Pedro fue zarandeado, antes de Pedro ser zarandeado, Satanás tuvo que pedir permiso para zarandear a Pedro. Satanás tuvo que pedir permiso. Satanás tiene que pedir permiso para zarandearte, para tocarte, para tentarte. Él está como león, pero él no te puede tocar. Y Dios permite que Satanás te zarandee, porque hay cosas que tienen que caer todavía. Hay cosas que tienen que caer todavía. Porque estamos en esta tierra
No te acomodes a este mundo, no te acomodes. Sal de tu zona de confort. Sal de donde estás. Y dile a Dios que te dirija. Dile a Dios que te guíe. Es tiempo de avivar el don, el fuego de Dios que está en ti. Es tiempo de avivar el fuego. Es tiempo de avivar el fuego, iglesia. Es tiempo de avivar lo que ya Dios depositó en tu vida. Es tiempo de que tú entiendas que tú no eres cualquier cosa. Si Dios te llamó en este tiempo, es para que tú marcaras la diferencia en este tiempo. Si Dios te escogió de ese mundo, es para que tú marques la diferencia donde quiera que tú estés. Yo no puedo ser igual. Tienes que decirlo, yo no puedo ser igual, porque ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Yo no puedo ser igual, porque aunque el mundo te esté llamando, aunque tú entiendas que estás cómodo y cómoda, tienes que salir, tienes que velar, tienes que orar, porque estos son los tiempos finales y Satanás quiere engañar la mayor parte aún de aquellos que han sido llamados, aún de aquellos que han sido escogidos. Satanás se lo quiere llevar al mundo, pero tenemos que levantarnos en pie de guerra y pelear la batalla. Tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que afirmarnos en la fe, porque solamente así podremos derribar las artimañas del enemigo. Si hoy en día puedo decir que Dios está conmigo, es porque cuando menos pensé que iba a ver la luz verdadera, la pude ver. Cuando menos pensé que iba a volver a hablar de Dios, aquí estoy. Un milagro vivo. Y a veces no entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces no lo entendemos. Pero tan solo con tu mirarte al espejo cada mañana, tienes que decirle: Dios, ¿para qué he despertado hoy? ¿Para qué he despertado hoy? ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué me necesitas hoy, Padre? Hay gente que necesita levantarse, que hoy en día están siendo pisoteados por Satanás, y necesitan uno de ustedes que vayan a sus casas y le digan: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hay gente que están en su casa sufriendo, que necesitan un siervo, una sierva de Dios que le diga: hoy Dios me ha enviado aquí para decirte que hay una esperanza para ti. Necesita un siervo, una sierva de Dios que le diga: es tiempo de levantarte, guerrero. Es tiempo de levantarte, guerrera. Porque estamos muy distantes de nosotros mismos. Y a veces necesitamos a alguien que nos diga, aunque sea: Dios te bendiga.
vida. Entiende para qué Dios te llamó. Iglesia, entiende para qué Dios te llamó. ¿Por